Bueno, esta es la segunda herbería de esta ruta y esta es una herbería que nació en Venezuela. Y apenas Venezuela estaba como tan caído, como con tantos problemas, estos manes decidieron hacer un estudio de mercados, entiendo, y escogieron Bogotá. Edison, bienvenido al programa, hermano. Gracias por tenernos aquí. Pues primero que todo, Guillermo. Salud. Y estos parceros yo ya los había presentado, entonces no hay que necesidad de presentarlos todavía. Vale. Contanos la historia de Vista Alegre. Pues sí, Juanchi, te comento lo que tú acabas de decir. Es un resumido de lo que pasó. Cuando Venezuela ya estaba como que en caída económica, nosotros, por no caer en ese problema, decidimos salir de Venezuela, buscar lugares donde este producto se consuma de forma masiva o sea muy admirado por los consumidores, ¿no? En aquel momento el mercado era pequeñito y hoy en día afortunadamente hay mucho más conocimiento del producto. Y fuimos a Panamá, estuvimos aquí en Colombia y nos quedamos con Colombia, Bogotá, y comenzamos el proyecto aquí en Bogotá. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 2015 aproximadamente. 2015, hace 7 años. Sí. Ya cuando decidimos, empezamos obras en el 2016 y comenzamos a adecuar la bodega para que fuera una especie de experiencia americana, donde tengas el tap room y tengas la planta en el mismo lugar. Ahorita en los videos se va a ver, este es un tap room que según me contabas, la gente puede llamar, casi que alquilar para 25 personas, para 30 personas, venimos jueves, traemos una buena banda, parchamos. Eso, efectivamente, sí. Cualquiera que esté interesado nos contacta por Instagram, un evento privado, máximo 30 personas, y tiene todo el espacio, hacemos tour, tenemos 5 estilos diferentes de cerveza, y la idea es que conozcan el producto, lo que hacemos. Y decir Instagram y decir por dónde te contactan, que eso es muy importante. La cuenta se llama, es @vistalegrecop, es sencillo, es fácil de testear en el teléfono, y mi cuenta Eddie Gruber, tal cual. Edison, yo leí a estos manes que hoy iban a aprender mucho de cerveza. Entonces ellos están tomando, creo que me dijiste que una Blonde Ale. Sí, una Blonde Ale y nosotros una Saison. Ambas tienen como la historia es muy interesante, por ejemplo la Blonde la hicieron para personas que están comenzando en el mundo a tomar este tipo de cerveza, ¿no? Cervezas muy refrescantes, muy suaves. Tú no le puedes dar a alguien que está empezando una IPA, doble IPA, porque va a decir, no, esto me mata el paladar. No, hay que darle algo suavecito, el amargor medio, amargor muy sutil y que sea refrescante. ¿A eso te referías? Ahorita estabas comentándonos que una de estas cervezas era filtrada, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa esa filtración en...? Si te das cuenta, esta, comparado con esta, la turbidez de esta es mucho más evidente, ¿no? Aquí tenemos partículas de levaduras, partículas de lúpulo en suspensión. En esta cerveza, si se puede apreciar en la cámara, la vas a encontrar clarísima, clara, que a los dedos lo vas a ver a través del vaso. Lo que hacemos, o por qué lo hacemos, primero porque le da como una cierta brillantez, ¿sí? La hace como visiblemente muy atractiva. Y segundo, sabemos que la levadura es un organismo vivo. Si lo dejamos mucho tiempo en la cerveza, en este estilo, ¿no? En este estilo, le pueden el tiempo cambiar aromas y cambiar sabores. Y decidimos eliminarlos a través de un filtrado para que esas partículas queden aisladas de la cerveza final. Y por eso tiene más durabilidad, un aroma mucho más fresco, mucho más limpio, al contrario de la Saison. Te me explicó perfecto, pero en resumen, hay unas cervezas que deben ser filtradas y otras cervezas que deben ser no filtradas. Y eso depende como del origen, de dónde nació la cerveza, de por qué. La mayoría de las cervezas industriales, si no es todas, son filtradas y quieren ser así. Muchas artesanales son no filtradas, pero dependiendo de cada estilo, es lo que uno quiera. Entonces, esta cerveza ya medio te la explicó. Contarles qué es una Saison para que ellos empiecen a entender como un poquito más la diferencia. La Saison tiene una historia bastante interesante. De hecho, a mí me encanta la historia porque es una que nació en el norte de Bélgica, sur de Francia. No, al revés, sur de Bélgica, norte de Francia. Sí, donde los granjeros en sus granjas, los obreros, después de haber, digamos, la jornada de todo lo que es la extracción de trigo o cebada, ellos con lo que quedaba de malta, cebada, de trigo, con lo que quedaba para ellos tenían su fábrica en sus mismas granjas.
que llaman la farmhouse, y ellos mismos hacían su cerveza con lo que quedaba de la producción para ellos. ¿Qué hacían ellos? Bueno, quedaba centeno, quedaba trigo, quedaba cebada, hacían una mezcla, maceraban y mandaban al fermentador el mosto que quedaba de esa cerveza, de esa mezcla de granos. Y ellos tienen, o digamos, hoy en día hay muchos cuidados para la levadura. Ellos no, ellos tenían como unas levaduras salvajes, silvestres, propia de la granja, donde tenían un pedazo de madera, que esa madera tenía organismos, levaduras, que tenían tanta durabilidad en el tiempo que ellos podían vivir ahí secas. Ellos hacían su mosto, mandaban ese pedazo de madera con levadura ahí durmiendo y lo mandaban al fermentador. Época de invierno, eso duraba ahí fermentando, madurando, la levadura vivía, comenzaba a comer los azúcares y cuando empezaba verano, los obreros hacían su cerveza, sacaban su cerveza y cada jornada, como decíamos, hacía mucho calor, tomaban su cerveza hecha por ellos, con sus granos, con su levadura. Por ahí empezó. Eso es una belleza de historia y si uno la piensa, de dónde salieron tantos estilos de cerveza, es porque la gente hacía cerveza de lo que tenía. En esa época no había internet, nadie se comunicaba con nadie, todo el mundo haría lo que podía hacer. Y de ahí vienen los cerveceros artesanales, hacemos cervezas variadas que, digamos, hoy en cualquier parte del mundo casi que se pueden hacer, porque uno puede importar, traer estas cosas, pero es tratando de rescatar como todas esas cosas bonitas de dónde nació esto. Así es. Ya hay microscopios, ya hay laboratorios, ya se entiende muy bien por qué, pero en la época eran unos líquidos que eran así de atractivos como esto. Sí. No sé cómo sea la historia de la música, pero me imagino que debe tener un mundo de cosas iguales o similares. Claro, de hecho en nuestro proyecto particularmente también parte de una historia muy similar porque nuestro género parte del jazz francés, que es una música que parte, digamos que nace a raíz de todos esos sentires campesinos, de los campesinos franceses. Entonces eso es también como algo así, ¿no? Muy experimental a través de qué es lo que querían ellos expresar con su música. Allá en Francia había mucho esa cultura floril, ¿cómo llamarla? Pues de las flores, ¿no? De venta de flores y demás. Y precisamente hubo un hombre que se llamó Django Reinhardt, que él tenía una caravana de flores, él vendía flores con su esposa y en un momento se incendió esa caravana. Y ese incendio generó que él tuviese una quemadura en las manos que le impedía tocar guitarra como todas las personas tocaban convencionalmente. Entonces él, en vez de encontrar limitaciones, encontró una oportunidad y creó un género, que fue el jazz gitano, el jazz francés. Entonces, pues digamos que sumado un poco a toda esa cultura francesa y como a ese sentido de la música francesa que tenía el objetivo de ser un poco como esa música rebelde, ¿no? Porque pues, sí, claro. Siempre las músicas campesinas han sido como esas músicas rebeldes con las cuales las personas se han querido manifestar. Nosotros dijimos, venga, queremos como inspirarnos de esta historia y también de nuestra cultura, no solo colombiana, sino latinoamericana, porque las raíces son amplias y digamos de allí surgió, por ejemplo, en específico nuestro proyecto, un poco tomando un poco de todo eso, todo lo artesanal, todo lo que viene siendo, ¿cómo llamarlo? Alternativo, me atrevo a decir. Y a estos parceros ahora nos los llevamos a tocar. Sí, Entonces, mañana ya seguir chupando pola. Pero bueno, sigamos. Entonces, ustedes dicen 2017, 2015, vengo para Bogotá. Sí. Parce, ¿y entonces cómo fue la vaina? Pues yo sé nada. que esto no es fácil. No, para nada. Empezaron, digamos, uno solo, empezar a dejar la familia, eso, ya por ahí uno se desprende y le da mucho sentimiento a uno en ese momento, ¿no? Y uno aquí, digamos, comenzar de cero, porque es de cero, ¿no? Conocer personas, conocer proveedores, conocer los servicios públicos, o sea, todo, hay que empezar a conocer. Y nada, comenzamos a armar la planta, adecuarla, porque esto ¿Arrancaron aquí desde el principio? Sí, desde cero. Adecuaciones duraron como 4 meses, o sea, esto antes era otra cosa, era no sé qué era la verdad, un taller de mantenimiento de transformadores, algo así era. Y nosotros para convertir en planta, según las regulaciones del INVIMA, te pide un montón de adecuaciones para poder trabajar como cervecería. Y fueron como 4 meses en adecuaciones. No, me imagino. Bastante. ¿Y entonces cuál era el plan de negocio en un principio? ¿Vender cervezas, embotellar, barriles, venderle a bares, venderle a gente? Pues obvio siempre uno le vende a gente, pero sí, claro. ¿bajo qué canal pues? No, en principio estábamos enfocados a barriles. Okay. A barriles teníamos en ese momento buenas amistades, o sea, bares que estaban bastante bien posicionados en Bogotá.
y nos compraba. Había una buena comunicación de venta, el producto es muy bueno y a la gente le gustaba, ¿no? En principio fue eso, fueron los barriles. Con el tiempo se sumó, como digamos, hubo una demanda bastante grande de cervecerías que no tenían planta. Y comenzaron a maquilar acá, o sea, a arrendar nuestros equipos para hacer su cerveza. Nitro Stout, Irish Stout, Kolsch, un montón de estilos que conocemos y trabajamos muy bien. Y hubo un crecimiento impresionante, eran 8 o 9 maquilas en fila, más el producto nuestro, hasta que llegó ese año COVID. Bendito COVID. Sí, y ahí uno comenzó a sudar, a pensar y a replantearse muchas cosas, porque yo soy contador público de profesión. De hecho, yo conocí este mundo en Estados Unidos en el 2012, en un viaje que hice de estudios en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Yo entré a un barcito y a mí se me ocurrió pedir una backlight. Yo entro y veo unos 4 grifos. Para mí era extraño porque en Venezuela no se veía, o yo nunca lo vi en mi época de universidad en ningún momento. Cuando ya el señor, que era como irlandés, yo le pido, dame un favor, dame una backlight. El señor se sintió ofendido, o sea, se puso como rojo, uno se da cuenta de los cambios. Me dio una carita de rabia, como la que nos dan nosotros cuando piden lo que no vamos a mencionar aquí. También por like, también están en la lista y miles de otras cosas. Pero bueno, eso es lo que te venden como las imágenes, cuando tú viajas a un lugar, esto es lo que hay. Y uno se queda con eso en la mente, ¿no? Claro. Y el señor me dijo, en un tono muy, muy rabioso, aquí no vendemos eso, aquí vendemos lo que hago yo, pero así con ese punto del dedo así en la mesa. Propiedad. Pero este señor, ¿qué vende? Yo estaba con un amigo y yo no hablaba inglés, y él como me tragó todo y yo estaba como impactado porque yo ¿qué hice? Yo qué pregunté. Entonces el señor me explica, ¿no? Yo le hago mi casa, en el porche de mi casa, y le hago alusivo a mi país. Y entonces tengo un Irish Stout, una Irish Red Ale y otra no recuerdo, y se me quedó en la mente eso que me dijo, yo le hago mi casa, porque no se imaginan las grandes corporaciones haciendo cerveza. O sea, lo de uno es cerveza, los grandes empresarios. Y cuando él me da, te voy a regalar una, me dijo, una pinta, que para mí el término pinta también era desconocido. Claro. Una pinta de Irish Red Ale. Cuando yo pruebo esa cerveza, que fue la primera que probé en mi vida, artesanal, hecha por alguien que me estaba sirviendo él mismo, o sea, recuerdo mucho su sabor, dulce, bastante meloso, agradable, la espuma era densa, el color era como esto, pero rojo. Y el señor después me tradució a mi amigo, que era mi intérprete, que cuando quisiera, él me enseñaba a mí a hacer cerveza. No. Entonces, no hay como una especie de egoísmo entre los cerveceros que hacemos cerveza, y damos siempre buenas recomendaciones para hacer cerveza. En aquel tiempo yo no podía quedarme con él, primero porque no hablaba inglés, segundo porque mi tiempo en Estados Unidos era muy limitado por mi tema de estudio, pero siempre me quedó en la mente, cerveza. Y bueno, en el tiempo fui viajando a Buenos Aires, a Perú, a Uruguay, a Chile, que es donde hay un poquito más de movida. Sí. Y nada, llegué aquí a Bogotá, y en Bogotá trabajé como 4 meses en un laboratorio farmacéutico, trabajando de 6 a 6, mi transporte me demoraba 4 horas en ir, 4 horas en venir a mi casa, y no me aguanto esta vaina, hagamos esto, montemos esta cervecería. Y vos siempre has hablado de nosotros, hoy te has ido a hablar de nosotros. Sí. ¿Quién somos nosotros? ¿Vos y quién más? Mira, somos 7 socios. Okay. Para montar esto no es una cuestión de que yo puedo financieramente, no, toca buscar personas que tienen el mismo interés, la paciencia, porque esto no es un negocio que te va a dar frutos rápidamente, pero toca buscar socios, ¿no? ¿Y ustedes son 7 socios venezolanos o combinación de colombianos venezolanos? Venezolanos, y todos creyeron en el proyecto y todos invirtieron, y aquí estamos. Y en este momento, después de en la pandemia, supimos que tuviste todo ese problema que pues todos tuvimos. ¿Cómo han venido saliendo adelante y ahora estás más dedicado a hacer maquilas o a hacer lo tuyo o a hacer las dos o qué? Mira, ahora estamos dedicados, bueno, después de pandemia pasó un fenómeno, ¿no? Nosotros no vendíamos en botella. Okay. Casualmente, por esas cuestiones de la vida, el fabricante nuestro, que nos debía una embotelladora, la mandó
creo que una semana antes que hubo aquí el cierre de, digamos, de contacto humano, transporte público, todo se cerró. Y la mandó, pero yo decía, pero ¿y esto para qué? ¿para qué? Se que vendíamos puros barriles. Sí. De ahí en adelante, los que nos mantuvo fueron la venta de botellas de cerveza, o sea, cerveza en botella. Empezaron a venderle A los amigos. al consumidor. Los amigos fueron los que nos apoyaron los primeros 4 meses, que eso eran cajas y cajas, y sí, hubo un apoyo de los amigos que interesante, o sea, sí hay gente que te apoya, que te quiere apoyar. Y de ahí para adelante, volver a retomar los clientes. Nosotros teníamos 15 clientes, 15 bares que nos compraban en Medellín, Cali, Bogotá, y de los 15, 2 quedaron abiertos, 10 más. Y entonces, claro, se convirtió en una competencia llegar a ese bar que estaba aún disponible, muchas cervecerías. Entonces nos tocó como que, ¿qué hacemos? Un reinvento muy Vamos a bueno. maquilar, tenemos este espacio, hagamos algo para que reanimar este tema de los eventos privados, ¿no? Y así fue. Antes no hacían eventos aquí. Muy poco. La verdad no nos enfocamos tanto porque teníamos tanta producción que para qué. Pero ya eso. Y ya después este espacio que era subutilizado porque tenemos barriles, todo, ya comenzó a ser parte querida de la planta. Los eventos aquí son muy buenos, la verdad. Hago tour, hacemos la explicación y lo pasamos bien, ¿no? Y entonces cuando haces cerveza para esos terceros, a veces vos les haces la fórmula, a veces ellos mismos vienen y la hacen, etc. Depende, hay personas que vienen ya con una idea en su mente de que, mira, quiero una IPA, la quiero resinosa, cítrica y no tan amarga. Sí, eso es una forma como que ellos te dicen. La otra dicen, por favor, quiero una cerveza Irish Stout, dime cómo la hago. Entonces ya uno con la experiencia que tiene, cómo la quieres, dulce, no tan dulce, residual, no residual, un lupulado. Entonces uno le explica. Imagínense como si le ponieran a ustedes a hacer música. Claro. Quiero esta canción, quiero esto. Bueno, parce, mil gracias por traernos aquí. Nada. A la gente hay que decirle que venga, que mire estas historias, que apoye. Parceros, ahí vamos tomando cervecita, aprendiendo de cerveza. Vamos por una tercera cervecería. Vamos pues. Chévere. Hey, muchas gracias por Manches. traernos, hermano. No, para nada, por acá bienvenidos. Vamos a tomarnos Colombia de a poquito.